tener la oportunidad de escuchar la charla de la calle al patio en la vivienda cartagenera, patrones arquitectónicos para la cualificación espacial de la vivienda. La charla la va a hacer el arquitecto Fabricio Milano. Fabricio Milano es arquitecto de la Universidad Piloto, hizo estudios de maestría en la arquitectura de la vivienda en la Universidad Nacional de Colombia. Ha hecho su práctica profesional en diferentes oficinas de arquitectura en Bogotá. Ha sido asesor del Instituto Patrimonio y Cultura de Cartagena y trabaja en planeación de Cartagena en el plan de manejo y protección del centro histórico y como docente del proyecto de teoría, proyecto y teoría de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena. La charla que nos va a presentar hizo parte del trabajo final de maestría que cursó en la maestría de arquitectura de la vivienda en nuestra universidad, que fue dirigida por la profesora y arquitecta Ana Patricia Montoya, que es profesora de nuestra maestría y profesora del Instituto de Estudios Urbanos de nuestra universidad. La charla se va a desarrollar durante 45 minutos y luego tendremos 15 minutos de preguntas y dudas del auditorio. Así que bienvenidos a la charla del arquitecto Fabricio Milano. Fabricio, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla, si me permiten. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo la pantalla? Sí, Fabricio, ya. Si Okay. pudieras agrandar un poquitito, no sé si se puede. No, lo tengo Bueno, de hecho en pantalla completa, Marco, entonces creo que hagámosle por ahí. Exacto. Hagámosle por ahí. Bueno, dale. Listo. Bueno, como primero que todo, buenas tardes a todos. Nuevamente agradecer a la maestría por la invitación y por el espacio para compartir este trabajo que, como bien decía el profesor Marco, es el resultado de lo que fue una investigación desarrollada en el marco de mi trabajo final de maestría, precisamente la maestría en arquitectura de la vivienda. Como punto de partida, cabe aclarar que esta investigación nace de identificar o de ver, digamos, cuál es la oferta inmobiliaria que se está dando en estos momentos, no solo en la ciudad, sino en todo el país, y que en últimas presenta una serie de problemáticas que van relacionados con unos aspectos que terminan influyendo precisamente en lo que se llama la calidad de la vivienda y que fue un poco lo que, digamos, incentivó precisamente esta investigación. Como les decía, esto nace pues de ver, digamos, por un lado la realidad de lo que hoy en día es el mercado inmobiliario, en donde básicamente la oferta de vivienda se asemeja o es básicamente la que se está presentando desde esta imagen. Esta imagen es un proyecto de vivienda precisamente ubicado en la ciudad de Cartagena y a primera vista lo que nos permite identificar es una serie de problemas que muestran o demuestran cómo la vivienda o cómo la oferta que se está haciendo de vivienda en estos momentos pues no responde de manera adecuada, por un lado, a los modos de habitar de las personas, es decir, a los usuarios que son las personas que habitan estos espacios, y por otro, a unas condiciones que tienen que ver con la geografía y el clima en donde se implantan los proyectos. Y en el análisis y en la revisión, digamos, de este tipo de proyectos, pues
cabe la pregunta, como se plantea en esta serie de preguntas o en esta serie de enunciados, que lo que buscan es precisamente como comenzar a listar esa serie de problemas que podemos identificar en estos proyectos, es precisamente si este proyecto es en Cartagena o en Tunja. Básicamente creo que eso clarifica un poco la problemática en cuanto a cuál ha sido la respuesta desde el sector inmobiliario a una problemática que pues se viene dando y que en la ciudad de Cartagena, digamos, tiene mucha importancia y que se da a partir de unos déficits de vivienda muy fuertes que tiene la ciudad y en donde la vivienda en alta densidad y la vivienda seriada, pues digamos que es la oferta que se está proponiendo como solución inicial a estos problemas, pero que más allá de que digamos, esta sea la solución que se está ofreciendo, pues sigue presentando, digamos, o presenta, como ya he dicho, esta serie de problemas que además van más allá, digamos, de lo que se entiende en estos momentos como una solución de vivienda, como he tratado de explicar, y a partir de esta serie de imágenes que lo que están demostrando son una serie de proyectos que pues están por un lado en proyecto, están otros lados en construcción y están por otro lado en proceso de entrega ya básicamente, lo que permite identificar es una realidad que demuestra que los proyectos o la respuesta, ¿sí? La solución de vivienda y la solución habitacional se ha vuelto en un problema de una vivienda completamente genérica, que parece que fuera la misma solución, tanto de la solución espacial como formal, en diferentes lugares del territorio colombiano, y que a partir de esto, pues evidentemente no responde de manera adecuada, por un lado, a las condiciones climáticas que en la ciudad de Cartagena son tan particulares, con unos grados de humedad bastante altos y además con una incidencia de calor que pues configuran unas condiciones muy particulares y que además terminan influyendo mucho en las formas precisamente de habitar del cartagenero y si se quiere del costeño en general, y las formas además en cómo se apropian y se relacionan con el espacio. Y un poco a partir de esto y entendiendo esto, precisamente la búsqueda o el interés básicamente de esta investigación ha sido precisamente identificar cuáles son esos elementos que se han perdido, ¿cierto?, dentro de lo que es pensar la vivienda en día de hoy y pensar la vivienda sobre todo alejándonos un poco de lo que es el tema inmobiliario y pensando en una solución de vivienda que vaya acorde, en primer lugar, a los usuarios, a sus modos de habitar y a sus modos de relacionarse con el espacio, y en segundo lugar, como ya he dicho, con la geografía que se implantan y con el clima, sobre todo, en donde estos proyectos se implantan. Como hemos visto en esta serie de proyectos, por más que de pronto en algunos las fotografías o el contexto permita de pronto acercarnos un poco a la realidad del lugar en donde se están implantando, pues sí queda la duda siempre de si estos son climas fríos, son climas cálidos, o cuáles son las condiciones en realidad geográficas, o hasta, digamos, cuáles son las condiciones particulares de la cultura de los usuarios, que son las personas que van a llegar a habitar y apropiarse de estos espacios. Un poco, o un poco no, digamos que prácticamente esto fue lo que guió y lo que originó el interés, digamos, de esta investigación, y que a partir digamos, de tener esta problemática identificada con una serie de elementos que, como digo, pues permitieron una aproximación, un acercamiento más a lo que pues se identificó como el problema, a tratar de resolver o a tratar de, digamos, buscar abordarlo desde una manera diferente, se comenzó o se planteó, digamos, más bien una hipótesis que parte
de un interés que inicialmente lo que busca es hacer una revisión histórica precisamente de esas características muy propias de la vivienda cartagenera, y que han terminado configurando y que fueron las que precisamente configuraron la espacialidad muy característica de la vivienda de esta ciudad. Y esto parte, digamos, de dos puntos. Por un lado, la relación que tiene, digamos, los cartageneros con el exterior, ¿sí? Y que pues, precisamente, y a partir, digamos, sobre todo de esta condición climática es la que genera, digamos, estas particularidades, ¿sí? Pero además se apoya en una teoría que pues parte del maestro Alberto Saldarriaga, que habla que así como en épocas de la colonia hubo un mestizaje racial, pues evidentemente por esa confluencia de razas que hubo en el territorio, entiéndase esto por un lado, pues toda la comunidad indígena que pues habitaba el territorio, ¿cierto? Que pues eran a la llegada de los españoles, esta tribu conocida como los Mocanaes, que eran además descendientes de los indios caribe. Por otro lado, todo este grupo de españoles que llegaron, pues obviamente durante la época de la colonia, pero que además trajeron con ellos una gran cantidad de población africana, y que cada uno de estos, a partir de, digamos, de sus condiciones culturales, de las formas en cómo habitaban, pues generaron unas características muy particulares que se derivan en esta idea del mestizaje arquitectónico, ¿sí? Que es a partir de la cual, digamos, comienza a configurarse la espacialidad de la vivienda cartagenera. Y un poco lo que se trató de demostrar, o a partir de lo cual se comenzó a trabajar esta idea, fue que este mestizaje arquitectónico se dio precisamente en tres momentos iniciales de lo que fue la historia de la ciudad de Cartagena. Y fue por un lado, pues ese primer periodo prehispánico, ¿cierto? En donde pues los indios tenían unas características muy particulares de relacionarse con la naturaleza. Un segundo periodo que fue el periodo colonial, en donde pues a la llegada de los españoles y con la llegada además digamos, de una serie de personajes que fueron los que empezaron, digamos, como a construir la vivienda, y que no eran personajes especializados, sino que por el contrario eran alarifes y artesanos los que pues precisamente comenzaron a poner en práctica lo que pues ya habían visto y ya habían vivido desde la ciudad, desde el país, perdón, o del territorio desde donde venían. Y un tercer periodo, que es el republicano, en donde pues ya se comienza a entender que la respuesta espacial va un poco más también precisamente en comenzar a poner de manifiesto esa identidad propia que comenzaba a adquirir en esos momentos pues la República, y sobre todo con esta importancia que tuvo Cartagena en lo que fue la historia del país, y pues con la importancia que tuvo además todas estas situaciones en la misma ciudad. Esto, digamos que a partir de estos tres momentos se configura lo que llamamos este mestizaje arquitectónico, y a partir de este momento, entiéndase después los momentos de transición hasta llegar, pasando por el periodo moderno y hasta llegar, digamos, un poco a estos tiempos, pues básicamente lo que se entiende es que se ha hecho una reinterpretación de estas cualidades espaciales que se dieron en estos tres periodos iniciales. Por un lado, digamos, con este marco de digamos, estos momentos históricos, pero también teniendo en cuenta como lo que decía inicialmente, que pues la vivienda en primer lugar debe responder de manera adecuada al usuario, evidentemente, que es quien va a habitar estos espacios, pero también pues a la realidad de la geografía y del clima en donde se implantan estos proyectos. Y siempre traigo, digamos, como a colación este fragmento de un artículo de la prensa local,
que además habla y refleja estas dos condiciones de las que estoy hablando. Me voy a tomar permiso para leerlo, y dice: en forma generalizada, se sostiene en el interior que el costeño es juguetón, dicharachero, burrero, bailador, fiestero y flojo. Y esta afirmación se aleja demasiado de la verdad. Para empezar, el clima, entre otros factores, torna al costeño en un ser extrovertido y lo incita a vivir demasiado tiempo de las puertas hacia afuera, ya sea hacia la calle o hacia el patio. Yo soy un patiero, defendía con vehemencia el maestro Héctor Rojas Herazos cuando alguien le pidió que se definiera. Yo soy el hijo del telegrafista de Aracataca, dijo Gabriel García Márquez para zanjar cualquier posibilidad de alcurnia en su familia. Y precisamente lo que me interesa o lo que quiero rescatar de este fragmento son esas dos condiciones que hablan, por un lado, precisamente del clima, que como he dicho tiene unas particulares muy propias de la ciudad, y que termina derivando en esta segunda parte, y es que precisamente esta condición climática la que por un lado vuelve al cartagenero y al costeño en general en unos seres extrovertidos desde su forma de ser, pero también extrovertidos en su forma de habitar. Y esto plantea una relación muy importante con lo que son los espacios exteriores, ¿sí? Y en ese sentido, la calle y el patio comienzan a tener una relación, una incidencia muy importante en lo que es la lectura no solo de la ciudad, sino también de la misma vivienda, ¿sí? La relación del cartagenero con sus formas de habitar parte precisamente de esta condición en donde pues todo el tiempo está buscando relacionarse con los espacios exteriores, porque son precisamente estos los que permiten, ¿sí?, un poco solventar y de buena manera llevar precisamente lo que es este clima tan complejo y que puede ser, digamos, tan fuerte para algunas personas, que, como repito, es muy característico de la ciudad. A partir de esto, se trató, digamos, de armar o tomar, digamos, unos elementos que permitieran hacer, en primer lugar, una revisión, ¿sí?, de lo que eran las características de estas viviendas históricas de estos tres periodos, a partir, digamos, de estos conceptos. Por un lado, lo que ya les he dicho, que son los modos de habitar, y que pues es precisamente, digamos, ese primer elemento a partir del cual debe responder la vivienda. El segundo, el lenguaje de patrones, que es una teoría desarrollada en los años 60 por el arquitecto Christopher Alexander, y que tiene que ver mucho con la experiencia precisamente del habitar los espacios, ¿sí? Es una teoría que nace o que se plantea a partir precisamente de vivir y de experimentar los espacios, y a partir de eso identificar cuáles son, digamos, esos elementos invariables que comienzan a definir unas calidades o unas cualidades espaciales. Y por último, el habitar colectivo, entendiéndolo además como esa forma que termina de volver al cartagenero un personaje muy social, muy de comunidad, y que en últimas termina además cualificando no solo la vivienda, sino en últimas también los proyectos de vivienda, los barrios y hasta la misma ciudad, ¿sí? Esto se da a partir de un espíritu de comunidad, en donde precisamente el compartir y el estar afuera, ¿cierto?, es el que permite, digamos, o se vuelve precisamente en el marco para que se generen esta serie de situaciones. A partir de este marco teórico y con esto muy claro, se comenzó a hacer una revisión, como ya había dicho, de unos casos de estudios correspondientes a cada uno de los periodos que se plantean a partir de los cuales se conformaron este mestizaje arquitectónico, y también con una revisión de lo que fueron algunos casos de arquitectura moderna que se dieron en la ciudad, un poco para ver cómo se estaba dando esta reinterpretación
de estas cualidades espaciales que son las que conforman y cualifican, valga la redundancia, la espacialidad de la vivienda cartagenera. Y esto se hizo a partir de un ejercicio de estudiar, por un lado, muchas fotografías, de redibujar, digamos, muchos proyectos, entendiendo el redibujar y también el modelar, ¿cierto? Los proyectos de vivienda como una estrategia de análisis de los proyectos de vivienda que además permite identificar una serie de situaciones muy particulares que tiene cada uno de estos elementos o cada una de estas viviendas y que además permitieron llegar a unas conclusiones muy propias de cada, digamos, de cada momento histórico, en donde la casa siempre tiene una relación importante, sobre todo con lo que es el patio, ¿sí? El patio como este elemento, por un lado, configurador de ciertas tipologías, que son las que comenzaremos a ver en estos momentos, pero también como un elemento de cualificación espacial y además ambiental, ¿sí? No hay que dejar de lado que el patio en la vivienda cartagenera, o la primera función del patio, siempre ha sido una función bioclimática, que lo que busca es precisamente refrescar y aligerar un poco lo que son las condiciones climáticas del lugar, ¿sí? Y en ese sentido, y a partir de, digamos, esa revisión, ese estudio de fotografías y ese análisis que se dio desde el redibujo y desde el modelado de estos proyectos, pues se identificaron unas tipologías arquitectónicas muy propias de cada momento. Y en ese sentido, en el momento prehispánico tenemos la casa en el patio, ¿cierto? Que corresponde precisamente a esta tipología del bohío, que se implantaba simplemente en espacios interiores y en donde el patio se entiende precisamente en todo este contexto natural en donde se implantaban los proyectos. En el periodo colonial se da la casa con patio, que es precisamente cuando se comienza a integrar este elemento de características exteriores para inicialmente o digamos para principalmente solventar lo que era un problema ambiental y un problema de las condiciones climáticas que se generaban en el lugar. Y en el periodo republicano tenemos la casa entre patios, que lo que comienza es a plantear una relación en donde a partir ya de una conformación urbana, de unos principios de urbanismo, en donde comienza a tener mucho más sentido la calle como un estructurador de lo que es la estructura urbana, el andén y en ese sentido también el antejardín, ¿sí? Comienzan a darse, digamos, lo que es una tipología de casa entre patios, entendiendo esta casa entre patios como el antejardín, como un primer lugar, digamos, exterior, pero muy controlado dentro de la vivienda, y un patio interior, ¿sí? El patio interior desde el momento de la colonia siempre va a ser, digamos, como ese elemento invariable que va a ser siempre presencia en las diferentes tipologías de vivienda. Y por último, con una revisión que se hizo, como digo, del movimiento moderno, sobre todo para comprobar de pronto y para verificar cómo se estaba dando esta reinterpretación ya desde el movimiento moderno, se da el patio en la casa que básicamente lo que hace es incorporar esta tipología de espacio abierto, pero que pues en algunos casos puede ser abierto, en otros casos puede ser semiabierto, pero lo que comienza a ofrecer es un espacio interior con unas cualidades muy semejantes a lo que es el patio descubierto, pero que comienza a ser un poco más controlado, ¿sí? Y con esto comenzamos, digamos, a trabajar o a estudiar y a entender sobre todo lo que es esta idea del lenguaje de patrones y cómo se conforma el lenguaje de patrones, ¿sí? Para a partir de eso llegar a identificar cuál es ese lenguaje de patrones que es el que caracteriza y cualifica la vivienda cartagenera. Y el lenguaje de patrones pues parte de una teoría que lo que habla son de unos patrones, ¿sí? Unos patrones que
que se conforman, digamos, a partir de 3 elementos importantes, que son patrones de acontecimientos, que tienen un carácter muy subjetivo y muy cultural, y en este sentido se relaciona precisamente con lo que son los modos de habitar muy particulares, pues, de cada cultura, valga la redundancia. Y como digo, y hago énfasis en esto porque siento que, digamos, es a lo primero que debe tener en cuenta y a lo principal que debe responder la espacialidad de la vivienda, ¿sí? Por otro lado, un tema que Christopher Alexander llama los patrones geométricos del espacio, que ya entra mucho más desde un ámbito muy objetivo, que tiene que ver sobre todo con lo físico, con lo espacial, y que no es más que precisamente el lugar en donde se dan, digamos, estos primeros elementos que son los patrones de acontecimiento, ¿sí? Esto de una vez va mostrando una interrelación que tienen estos elementos casi que dependen del uno y del otro para poder llegar, digamos, a la conformación de lo que es un patrón arquitectónico, ¿sí? Y por último, lo que son los patrones de relaciones, que es precisamente la forma en cómo las personas van configurando patrones espaciales a partir de la forma en cómo se relacionan con el espacio, ¿sí? Y son precisamente estos patrones de relaciones los que conforman las reglas o el sistema para configurar lo que termina siendo el lenguaje de patrones, ¿sí? Y que como se pueden dar cuenta, evidentemente esto lo que lleva, por un lado, es precisamente todo ese tema de que esto nace de un lado, a partir de un elemento de la experiencia, ¿sí? De vivir el espacio, y de tener en cuenta sobre todo de que los espacios deben responder y se configuran precisamente a partir de la forma en cómo las personas se relacionan con ellos, y cómo, digamos, las culturas y sus formas de habitar pues son las que generan estas particularidades muy propias de la espacialidad de la vivienda de cada cultura en específico. Y esto para configurar lo que es un patrón arquitectónico, que básicamente, como les dije, es un elemento que se conforma a partir de estos 3 elementos, ¿sí? Y en donde el patrón arquitectónico se termina configurando como una respuesta que puede ser un elemento espacial, ¿sí? Como el ejemplo que se pone aquí, puede ser un balcón, puede ser una ventana muy característica, puede ser algún espacio. Y por otro lado, pues con elementos formales muy propios también de las arquitecturas, que como pueden ser las ventanas o como pueden ser las respuestas como que se dan en lugares específicos, sobre todo a los temas climáticos, ¿no? Digamos, y con todo esto, y para poder, digamos, poder formular esto, pues hay que tener muy claro cómo, digamos, es la estructura que se debe tener en cuenta para la formulación de un patrón arquitectónico, y que se da a partir de esta regla tripartita, como lo llamaba Christopher Alexander, y lo que pone, digamos, sobre la mesa es una relación que se da entre un contexto, es decir, un lugar, un problema que se da a partir de un sistema de fuerzas que entran en conflicto, y este sistema de fuerzas en conflicto pues se entiende precisamente entre el espacio en donde se da y la forma en cómo el usuario busca apropiarse, digamos, de esos espacios, y una solución que, como decía, puede ser una solución espacial y una solución formal, ¿sí? Todo patrón debe formularse bajo, digamos, esta regla tripartita, y es importante tener en cuenta porque, pues, esto va a ser lo que va a permitir el entendimiento de lo que ha sido básicamente el resultado de esta investigación, como ya veremos más adelante, ¿sí? Y a partir de esto, esto es un ejemplo básicamente de cómo se configura uno de los patrones identificados o formulados ya dentro de este ejercicio de análisis y formulación o identificación de lo que fueron estos patrones arquitectónicos, y que lo que busca generar, digamos, es una especie de catálogo, ¿cierto?, de condiciones o de soluciones
que buscan guiar y acompañar el proceso de diseño de lo que es la vivienda cartagenera o la vivienda costeña en este caso, a partir de estos elementos. Casi que se da como una serie de instrucciones que lo que buscan es resolver unas situaciones muy particulares de la forma en cómo se está relacionando el usuario con el espacio, y en ese sentido se genera un listado de soluciones que se convierten, como les digo, en un catálogo que permiten la utilización del proyectista a la hora de sentarse a diseñar y a pensar la vivienda cartagenera. Digamos que con esto presente se llegó a una formulación inicial de 21 patrones que básicamente lo que se convierte son en un punto de partida, ¿sí? Aquí no hay que dejar de lado que, digamos, esta teoría a partir de la cual se fundamenta este trabajo tiene digamos, un gran contenido subjetivo que va, por un lado, desde la experiencia, y hablo ya en estos momentos de la experiencia propia, ¿sí? Que yo he tenido que he podido tener en diferentes momentos de mi vida, además, en diferentes, digamos, tipologías espaciales de las que veíamos de estos tipos de vivienda. Y ha sido precisamente el vivir, el sentir, el recorrer estas viviendas desde la niñez en algunos casos, el que ha permitido identificar, y vuelvo y repito, desde una posición muy subjetiva, y esto, como digo, como insisto, va muy de la mano de la experiencia. Fue precisamente esa la que llegó y permitió el acercamiento a estos primeros 21 patrones, que, como decía, son precisamente el punto de partida, y de hecho son una invitación para seguir formulando muchos patrones arquitectónicos que permitan en última seguir cualificando lo que es la espacialidad de la vivienda cartagenera. Estos primeros 21 patrones pues se presentan de esta forma, pero pues se comienzan en realidad ya, digamos, para entrar en materia de lo que son específicamente estos patrones, a organizar, ¿cierto?, en una línea imaginaria que se plantea, que va desde la calle hacia el patio, ¿sí? Y una línea que se plantea en primer lugar por, como digo, la importancia que tiene el espacio exterior en el habitar cartagenero, y además en la forma de ser, ¿cierto?, de los cartageneros, y que permite, digamos, además, digamos, una clasificación teniendo en cuenta, ¿sí?, un poco las condiciones formales ya y espaciales del lugar en donde se están comenzando a ubicar estos patrones. Es importante, digamos, tener en cuenta y no dejar de lado este primer planteamiento que habla precisamente de que estos patrones se organizan en esta línea imaginaria que va de la calle al patio, y es la que comienza a presentar, o es la que se plantea precisamente a partir de esa relación que tenemos con el espacio exterior. En ese sentido, pues se llega a una clasificación de digamos, o a 6, digamos, como paquetes de patrones, en donde, insisto, ya desde la posición y desde la experiencia que tenga, digamos, cada persona, cada persona que además quisiera, digamos, trabajar con esta teoría, va a ir siempre de la mano, por un lado, pues, como digo, e insisto, desde el tema de la experiencia, pero que invita sobre todo al seguir identificando y formulando patrones que permitan, digamos, llegar a complejizar mucho más lo que es la espacialidad de la vivienda cartagenera. Ya después, digamos, de este trabajo y con este resultado, obviamente estos 21 patrones iniciales podrían sentir que se quedan hasta un poco cortos, pero precisamente en ese sentido, esto lo que se vuelve es en una invitación para en la práctica o puesta en práctica, digamos, digamos, esta guía, ¿cierto?, se puedan seguir planteando diferentes patrones que busquen cualificar aún más la vivienda cartagenera. Y
En primer lugar, ¿sí? Digamos, en esta primera categoría, tenemos unos patrones que entran desde esta categoría que hemos nombrado de la calle, ¿sí? Y que forman o que conforman estos primeros dos grupos, en donde pues el primer grupo de patrones lo que hace es ayudar a trazar la configuración general de un conjunto de casas o edificios. Estos patrones son, digamos, los que articulan la vivienda con la realidad del tejido urbano en donde se implantan, ¿sí? Y son los que terminan relacionando la vivienda con la ciudad. Unas relaciones que en el caso cartagenero son muy particulares porque pues además parten, insisto, ¿cierto? De lo que es, digamos, las condiciones climáticas del lugar, que pues son los que comienzan a marcar esas características propias del habitar cartagenero. Y por eso, en ese sentido, tenemos este primer patrón que habla de la sombra en el andén y que es precisamente como digamos, los elementos que proyecten sombra terminan cualificando lo que es la experiencia de transitar en estos espacios urbanos, sobre todo en momentos muy propios del día, en donde pues obviamente por las condiciones climáticas pues caminar no termina de ser un acto bastante complejo en el sentido de que pues el calor y las mismas condiciones climáticas lo hacen bastante complejo. Y este segundo patrón que se llama transición entre ámbitos, que habla es precisamente de esa condición que marca, por un lado, el cuerpo del pasar de un lugar exterior a un lugar interior, pero en donde pues la misma arquitectura y las mismas condiciones espaciales y lo que estas condiciones espaciales generan sobre el cuerpo, es decir, el yo tener que transitar sobre escalones, ¿sí? Casi que está poniendo en predisposición al cuerpo y le está indicando precisamente al cuerpo que hay un tránsito entre estas, digamos, dos condiciones que va desde la afuera y hacia adentro, ¿sí? Por otro lado, tenemos los patrones que se ubican en la categoría que se llama de la calle a la casa, y que son básicamente patrones que comienzan a ubicarse en lo que se puede entender, pueden ser las zonas que en estos momentos interpretamos como antejardines de la vivienda, ¿sí? Estas zonas que son o que se ubican y que se convierten en lo que es un espacio de transición básicamente entre una condición muy urbana, en donde se implanta la vivienda, a una condición mucho más íntima que termina siendo precisamente la vivienda y todos estos espacios que la conforman. En ese sentido, tenemos este patrón que se llama accesos desde la calle, que habla precisamente digamos, de la posibilidad que debe ofrecer la vivienda cartagenera o la vivienda en general de, al implantarse en un nivel 0,0, ofrecer, digamos, diferentes alternativas de acceso que además permiten a los usuarios, digamos, destinar ciertos espacios de la vivienda para temas de sostenibilidad de la misma vivienda, algo que además es herencia precisamente de esos momentos coloniales. No hay que dejar por un lado que, digamos que en ese primer momento histórico y en esa primera realidad de la ciudad, pues la vivienda y sobre todo los primeros pisos de la vivienda siempre tenían unas condiciones en donde pues se daban precisamente espacios comerciales que ayudaban a la sostenibilidad de la vivienda y de las familias, ¿sí? Por otro lado tenemos el patrón terraza continua, que habla de una relación muy particular que se da en la continuidad que tiene el antejardín y que se convierte, como digo, en este primer espacio de transición y en este primer espacio exterior dentro ya de la vivienda cartagenera, y que además permite una serie de relaciones sociales y unas relaciones comunitarias con lo que son los vecinos y con lo que son, digamos, el barrio, y que terminan además cualificando lo que entendemos como vida de barrio, sobre todo
en algunos barrios históricos y populares, ¿por qué no?, también de la ciudad. Y que además se relaciona con este siguiente patrón, que es la terraza cartagenera, y que precisamente lo que plantea es cómo este espacio, como digo, que es un espacio exterior de transición entre una condición urbana y una condición mucho más íntima, que es la vivienda en sí, se cualifica también a partir de unos elementos muy particulares, en donde pues la sombra siempre, digamos, va a ser el protagonista y va a ser este elemento que comienza a cualificar sobre todo los espacios exteriores dentro de la vivienda cartagenera, y por qué no, como lo veíamos en la primera serie de patrones, también en los espacios urbanos, ya como son los mismos andenes y la misma calle, ¿sí? Por otro lado, tenemos este siguiente grupo de patrones que se clasifican en esta categoría que se llama de la casa a la calle, y que son patrones que básicamente se ubican en lo que son, en lo que entendemos como lo que son las fachadas de las viviendas, ¿sí? Y que comienzan a configurar una serie de relaciones entre el interior y el exterior muy características de nuestra cultura, y que además tienen unas condiciones muy particulares de esa herencia que viene desde el periodo colonial, en donde pues la Inquisición nos volvió casi que digamos como unos jueces, por decirlo de alguna forma, en donde pues todo el tiempo todas las personas estaban como muy pendientes de lo que hacía la gente, sobre todo del exterior, desde su casa, y en ese sentido eso da un poco lo que es la noción sobre todo del chisme, con esas particularidades que tienen en nuestra cultura, ¿sí? En ese sentido, pues tenemos este primer patrón que se llama calle como escenario, y es precisamente toda esta serie de elementos de ventanas, balcones corridos, que en última lo que terminan configurando es un escenario precisamente para ver o vivir desde un elemento casi como un palco, lo que es precisamente la vida de barrio, ¿sí? Y sobre todo teniendo en cuenta esta relación muy importante con el espacio exterior, ¿sí? La puerta matrioska, un poco haciendo referencia a lo que es esta muñeca matrioska rusa, en donde pues una muñeca entra dentro de una, y que es a partir de la cual se conforman, sobre todo desde el periodo colonial, esos grandes portones de la vivienda cartagenera, que además, digamos, desde su misma espacialidad y desde su misma conformación, tienen una relación directa con lo que son los grados de intimidad dentro de la vivienda cartagenera, ¿sí? Básicamente lo que plantea esto es que dentro de cada una de estas condiciones que da el utilizar el poder abrir toda la puerta, o el abrir una puerta, o el abrir la puerta esta pequeña de testigo, lo que nos da es una relación de privacidad que pues permite precisamente controlar los grados de intimidad hacia el interior. Y este tercer patrón, que habla de la ventana boyerista como un elemento muy característico, sobre todo de herencia de estos momentos coloniales, con reinterpretaciones obviamente desde el periodo republicano, pero que sobre todo reflejan esto de lo que hablaba al inicio, esta condición casi boyerista, ¿cierto?, de la comunidad, de querer ver y estar pendiente desde adentro, desde mi espacio controlado, de todo lo que está pasando en el exterior, pero casi sin que la gente se dé cuenta de que esa situación se está dando, es decir, casi desde un momento, desde un punto muy controlado, en donde pues la gente en últimas no termina dándose cuenta de que pues está siendo observada, digamos, en algún punto, pero que a su vez hacia el interior comienza a configurar unas condiciones espaciales que permite una relación muy particular y muy controlada con lo que es el exterior, y vuelvo y repito, con lo que es precisamente todo lo que es la vida de barrio de estos lugares en donde se implantan.
Por otro lado, tenemos el paquete de patrones que ya corresponden a lo que es la casa en sí, y que configuran precisamente esas condiciones y esas cualidades muy particulares de la vivienda. Son estos, repito, los que terminan cualificando el interior de la espacialidad a partir de una serie de elementos que comenzaremos a ver y que han sido precisamente respuesta y elementos invariables en estas diferentes tipologías que fueron estudiadas. En primer lugar tenemos el filtro de acceso, entendiéndolo pues desde el momento colonial como este zaguán, ¿cierto? Este espacio de transición ya interior dentro de la vivienda, que además permitía controlar por un lado lo que son, digamos, los visitantes dentro de la vivienda, ¿sí? Pero que pues también se complementaba con una función casi de depósito, en donde pues muchos de los elementos que se utilizan en el exterior de la vivienda terminaban, digamos, organizando desde este punto, y que se convierte en un filtro, ¿no? Precisamente en este transitar desde el afuera hacia el adentro en la vivienda cartagenera. Por otro lado, tenemos el quantum espacial, que habla de una condición muy particular de la vivienda, y es cómo la vivienda se configura a partir de algo que hablaba Germán Telles precisamente, y son los quantum espaciales, ¿sí? Cada habitación de la vivienda o cada espacio de la vivienda entendida como un quantum espacial que puede ser medible y que puede ser controlable, y es a partir de esta sumatoria de quantum o de espacios que precisamente se va configurando la vivienda. Y en este caso además es importante tener en cuenta cómo pues la vivienda, como decía al inicio, y sobre todo en este primer momento colonial, pues la vivienda siempre fue desarrollada por alarifes y artesanos que pues en últimas no eran arquitectos, sino que eran maestros de obras, artesanos, carpinteros o obreros que evidentemente lo que hacían era poner, ¿cierto?, en práctica toda esa experiencia que ya habían vivido desde sus territorios, ¿sí? Y tenemos además este siguiente patrón que habla de la separación de funciones sociales y que va muy de la mano además de este patrón anterior, que es el quantum espacial, en donde pues la vivienda comienza a tener una zonificación, si se quiere, muy particular y muy estricta, en donde los espacios sociales siempre tienen una relación directa con lo que es la calle, ¿sí? Y los espacios ya privados o íntimos de la vivienda siguen relacionándose con el exterior, pero ya con el patio, ¿sí? Con el patio entendiéndose con este espacio exterior mucho más controlado, y que es precisamente el que permite además esta separación de funciones dentro de lo que es la vivienda en general. Por otro lado tenemos pues el generador tipológico, entendiendo el generador tipológico precisamente como el patio, y como la importancia de la ubicación del patio, ¿cierto?, dentro del esquema o dentro de la parcela en que vayamos a trabajar, es el que termina, digamos, configurando una tipología muy característica o muy propia de esa vivienda, y es a partir precisamente de la cual, digamos, responde precisamente a esa identificación de esas tipologías que fueron las conclusiones de los análisis, como les comentaba, de esos diferentes momentos históricos, y que termina siendo, como les digo, en el generador de esas tipologías muy características de vivienda. El patrón relación calle-patio, que es la que muestra o la que identifica precisamente esta relación muy particular, que va desde el afuera y termina en el adentro, y que lo que hace son conectar básicamente dos estados del afuera, como lo son la calle y el patio. El patrón galería interior, que lo que hace es complementar, ¿cierto?,
la ubicación de este patio o este generador tipológico a partir de una serie de circulaciones que acompañan este elemento y que pues, terminan además cualificándolo espacialmente y que terminan sobre todo cualificando la experiencia del transitar por estos espacios. Casi que esto lo que hace es volver al patio o generar al patio una relación muy característica desde el interior entre los usuarios y este espacio, cierto, exterior ya mucho más controlado, que además va a tener, digamos, unas condiciones de cualificación además muy propias a partir de lo cual ya hemos ido identificando. Y por último tenemos, digamos, este paquete de patrones que habla de patrones que se ubican ya en estos espacios exteriores, entiéndase este espacio exterior como el patio, ¿sí? Y tenemos por un lado lo que es el patio vivo, que lo que habla es precisamente como la ubicación de la vegetación y vegetación además muy característica del lugar, que lo que busca sobre todo es generar mucha sombra dentro de estos espacios, pues terminan cualificando sobre todo lo que es la experiencia, ¿cierto? De vivir estos espacios y son los que precisamente además invitan a apropiarse de estos espacios. La comunicación entre patios, que digamos es resultado precisamente de estas condiciones ya de conformación urbana o de generación de estas condiciones urbanas, en donde pues a partir del agrupar y conformar estas manzanas o estos bloques de vivienda, pues y teniendo siempre la presencia, ¿cierto?, muy importante de lo que es el patio dentro de cada una de estas viviendas, pues termina generando una relación muy particular en el interactuar de vivienda a vivienda, ¿sí? Hoy en día, y algo que, por ejemplo, se está trabajando desde el Plan Especial de Salvaguarda, que se está trabajando hoy en día para lo que es la vida de barrio de Getsemaní, estos son uno de los elementos que se han identificado dentro de lo que precisamente genera esa vida de barrio, que además tiene un elemento muy comunitario, como decía al principio, y en donde pues precisamente las características físicas del espacio construido donde se dan y sobre todo en estos momentos de lo que estamos hablando, esta relación muy característica que se da de patio a patio, ¿cierto? Con un grado de intimidad mucho más grande porque pues ya es de puertas hacia adentro y es una relación que se da casi que ajena a todo lo que es la calle, pues son las que terminan, digamos, configurando y sobre todo cualificando, ¿cierto?, esos elementos tan característicos de lo que son, por un lado, la vida de estos barrios históricos de la ciudad, pero pues que se siguen viendo hoy sobre todo en lo que son los barrios populares de la ciudad, ¿sí? Algo que lamentablemente no podemos decir que se perdió, digamos, en este momento de reinterpretación del movimiento moderno, porque pues evidentemente sí se siguió dando, pero pues con unas características que ya, digamos, limitaban un poco esta interacción que, como se digo, se daba de patio a patio desde esas viviendas y que generaban, digamos, unas condiciones de relación comunitaria muy características de lo que es los barrios de la ciudad cartagenera. Y por último, el bohío, ya como ese elemento que además hace remembranza a la memoria histórica, a esta primera tipología edificatoria de vivienda que habitábamos, que es precisamente el bohío, que viene de los primeros habitantes del territorio, que como decía al principio fueron estos indios mocanaes, y lo que busca es precisamente generar un espacio de sombra que permita, digamos, una vivencia muy particular de ese espacio exterior, ¿cierto? Con unas condiciones mucho más, digamos, confortables dentro de lo que tiene que ver sobre todo esas condiciones climáticas características y tan fuertes que tiene la ciudad, ¿no? En ese sentido, se formularon estos 21 patrones que, como he dicho,
lo que hacen es invitar, ¿cierto?, a terminar de seguir formulando lo que puede llegar a ser este lenguaje de patrones que conforman o que cualifican la espacialidad cartagenera. Y ya para, digamos, como hacer una revisión muy rápida de lo que terminó siendo el resultado de cada uno de estos patrones bajo este esquema que presenta, como decía, una regla tripartita, ¿cierto?, de las relaciones, una regla tripartita entre estos tres elementos, que es el contexto, el problema y la solución. Se genera, pues por un lado, como le digo, esta guía que lo que busca es apoyar el proceso de diseño, pero que también va mostrando una relación que tiene cada uno de los patrones entre uno y otro, ¿sí? En ese sentido, y voy a pasar esto muy rápido, además extendiendo la invitación para que ojalá puedan revisar ya con mucho más cuidado lo que ha sido el resultado de esta investigación. Esto, como digo, se configura en esta serie de indicaciones que lo que permiten o lo que buscan es ayudar a cualificar la vivienda desde el mismo proceso de diseño, ¿sí? Y para, por último, llegar, digamos, como a esta condición que se termina generando, que si bien los patrones arquitectónicos parten de un esquema lineal, es precisamente en este transitar que va desde el afuera, pasando por el interior de la vivienda para volver al afuera, lo termina generando en un esquema circular en donde pues además permite identificar, digamos, cuáles son las relaciones que tienen cada uno de los patrones con los diferentes patrones que se están formulando. Tanto los patrones inferiores, entendiéndose los inferiores a partir de este esquema lineal, como la relación que tienen con los patrones superiores, entendiéndolos, como digo, a partir de este esquema lineal, que además, precisamente en ese transcurrir de la adentro hacia afuera, pues termina configurándose en un esquema circular, en donde pues la vivienda en últimas casi termina configurándose como un espacio de transición, y en donde termina además identificándose lo que es la complejidad de lo que puede ser el lenguaje de patrones de la vivienda cartagenera. Y esto, digamos, que lo que busca generar y digamos un poco el objetivo de esto, a partir de esta lectura, es precisamente crear esta imagen mental, ¿cierto?, de lo que puede ser la vivienda cartagenera o lo que pueden ser precisamente los elementos que cualifican la espacialidad de la vivienda cartagenera, y que es con esa imagen mental a partir de la cual, digamos, podemos entender que el lenguaje de patrones está funcionando o no está funcionando desde lo que se está planteando. Ya por último, para cerrar un poco a manera de conclusiones, varias reflexiones. La primera, pensar el lenguaje de patrones como una herramienta súper potente que pueda apoyar el proceso de diseño al abordar el proyecto de vivienda. Ayudando a la cualificación formal y espacial de los proyectos a partir de la identificación de estas características propias que tienen los habitantes y cómo estos se relacionan, ¿no?, con los espacios exteriores, en este caso muy particular. Por otro, entender que la espacialidad de la vivienda se cualifica a partir de su relación con el espacio exterior, ¿sí? La cual es producto, por un lado, de los modos de habitar muy particulares del cartagenero, y por otro, como ya se ha venido insistiendo durante toda la charla, producto de esas condiciones climáticas muy características de la ciudad y que además vuelven al cartagenero en una persona muy extrovertida, ¿sí? Entender además que los patrones arquitectónicos de la vivienda cartagenera se ubican sobre esta línea imaginaria que conecta la calle con el patio, y que terminan convirtiendo a la vivienda en un espacio de transición que lo hace es conectar estos dos ámbitos de la afuera, la calle con un carácter mucho más público y el patio con un carácter mucho más íntimo, ¿sí? Y por último,
y no menos importante, sino que creo yo termina siendo el elemento más importante, es valorar la importancia de la historia como el principal insumo de trabajo al proyectar vivienda. Es precisamente en la historia en donde vamos a identificar, por un lado, cuáles son estas características de lo cultural, lo social, lo económico, y que son las que configuran, en este caso, pues esos patrones muy particulares espaciales, pero que pues tienen que ver sobre todo con las formas de habitar del cartagenero, que además han sido un producto de un tema de herencia, ¿no? Que se ha dado por todas esas influencias particulares que pues se dieron desde los momentos de antes desde la colonia, pasando por los diferentes momentos que se plantearon y se hicieron, digamos, se revisaron durante este trabajo. Eso sería todo, no quedaría más que darle las gracias y quedo atento, digamos, como a las inquietudes que ya tengan sobre lo que se les ha presentado. Gracias, arquitecto Fabricio Milano. Entonces, abrimos este espacio para las preguntas y dudas, y quienes quieran presentar preguntas las pueden hacer para el chat, de tal manera que se las podemos plantear al arquitecto Milano. Fabricio, parece que todo quedó muy claro. O todo quedó muy claro o llegaron tímidos, profesor. Ya. No, pero bueno, yo de verdad me alegro mucho que me hayan permitido el espacio para mostrar, como decía desde el inicio, lo que fue el resultado de esta investigación, que además se dio, digamos, en unas situaciones muy particulares, teniendo en cuenta todo este tema que nos generó sobre todo la pandemia, ¿no? Pero que siento yo que pues desde el resultado, y vuelvo y extiendo la invitación, lo que termina siendo es eso, una invitación para que, pues en este caso, como digo, desde la experiencia, ¿no? Desde yo como cartagenero, pues permite lo que es la identificación de estos patrones de la vivienda cartagenera, pero que cada uno, ¿sí? Desde la experiencia que tiene y en la forma en cómo se relacionan con el espacio, pues termina siendo una invitación precisamente a seguir identificando y a seguir construyendo cuáles son los lenguajes de patrones que cualifican la espacialidad de la vivienda, en este caso cartagenera, pero pues la vivienda de cada lugar y de cada cultura de nuestra geografía. Fabricio, vamos a hacer una dispensa muy especial. Está entre el público nuestro maestro y profesor Enrique Villamarín. Profesor Villamarín, sus comentarios a la charla de Fabricio, por favor. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, me parece valioso, estupendo volver a tocar el tema de Cartagena. Hace mucho tiempo que no voy por allá. Desde la época de haber tenido el privilegio de diseñar la casa de Julio Mario Santo Domingo, toda la manzana esta entre Santa Teresa, Vicaria Teresa, la calle de la Artillería, el Triunfo, y la calle Baloco, que fue casi toda una manzana. Muy importante la idea de Mauricio. Además, por ser cartagenero, creo que le sale de todo su sentimiento y conocimiento de su gente por allá. La conclusión de que uno saca de todos estos trabajos valiosos de la academia es porque esta vivienda tan horrorosa, tan decrépita y fatal, que nos está invadiendo en todas las ciudades de Colombia, es la respuesta a unos sistemas masivos anodinos que está invadiendo todo el país, no solamente Cartagena, cualquier parte. Mauricio tiene razón cuando habla que a mí me parece una epidemia, ¿sí? En donde
el negocio se ha tomado todo, las facultades de arquitectura casi que no tienen nada el poder para poderse volver como unas herramientas importantes de todos esos trabajos valiosos de investigación. Entonces, uno no tiene más que agradecer a personajes como Fabricio, que están muy interesados en la investigación de algo que está referido específicamente a la poética del lugar, ¿no? ¿Sí? Como creo que el que mejor la ha definido, no solamente Fernando Martínez, sino que Fernando decía que la arquitectura del lugar es aquella que es inherente a las premisas sobre las cuales uno comienza a diseñar un proyecto. ¿Sí? Por eso diseñamos con él la Caja Agraria de Barranquilla, que bueno, ustedes la conocen porque nadie, porque han podido visitar con mucha frecuencia. En la casa de Julio Mario, pues nos tocó unir toda una manzana a través de viviendas de diferentes fichas históricas. La casa de la esquina era la casa donde funcionó el periódico El Heraldo, que era histórica. Ahí se filmó la película Una muerte anunciada, y también es una casa de valor histórico. Luego venía una casa que fue la que nos dio como la salida un poco a comenzar a urdir toda una manzana, porque que era la casa del cura, que la había comprado un cura y la había transformado tanto que realmente pues ya no le había dejado nada de historia. Luego venía otro predio que era republicano sobre colonial, que ese era en un piso, y finalmente nos rematábamos en la calle del Triunfo y en la Artillería con unas bodegas de los del Castillo cartageneros, que lo habían convertido en unas bodegas que nosotros logramos recuperar para armar patios y el programa que la familia de Santo Domingo quería. Luego al voltear ahí donde queda la vitrola, pero hacia este lado que queda la casa de los Sañeli, venía la calle del general Baloco, sí. Baloco. Y allí, pues, Mario, por recomendación nuestra, se compró la casa del general para la casa de huéspedes de sus invitados especiales. Casi que se pudo construir con una manzana. Entonces, lo que les quería comentar de esa experiencia durante más de 3 años es que existió una correlación de historia entre las diferentes partes de la gran manzana, ¿sí? Que en ese momento, por no ser cartageneros nosotros, el Consejo de Patrimonio tenía los ojos puestos en cualquier desliz que pudiéramos nosotros cometer. Teníamos que ir al Consejo de Monumentos cada mes. Allá me encontraba con Vieco y con otras personalidades y me decían, mire, esta gente jode por lo que no debe joder y deja pasar una cantidad de cuestiones que sí son muy valiosas. Con eso quiero decir que lamentablemente, por ser Cartagena Patrimonio, todas esas como faltas de aprecio por la misma ciudad, ¿no? Claro. Se están dando allá mismo, ¿no? Ante los ojos de patrimonio. Todo eso de la acuarela y todo lo que nosotros vemos, lo que acaba de pasar con el fuerte del Pastelillo y demás, lo pone a uno a pensar sobre la validez de tantos entes que tienen los ojos y la obligación de conservar el patrimonio de nuestras ciudades, especialmente Cartagena, ¿no? Y eso duele mucho. Pero, Fabrizio, a mí me parece que tu trabajo es un trabajo valioso, importante, que lo debes seguir continuando. Yo creo que... Esa es la idea, profesor. Sí, porque es muy importante relacionar esas monstruosidades que se están haciendo, que tú acabas de mostrarnos, y la relación con la poética del lugar, ¿no?
¿sí? Así es. Rogelio la definió muy corto y como bien, ¿no? Que es el cruce de caminos entre la geografía y la historia, ¿no? En esas coordenadas está el concepto del lugar, ¿no? Ojalá la arquitectura diga esas sabias observaciones de nuestros maestros. Y acuérdense que Fernando Martínez fue el que comenzó todo esto, ¿no? Sí. Así es. Fernando, con su sabiduría y su gran cultura, nos enseñó justamente eso, ¿no? Sí. Que nosotros debemos diseñar con los conceptos de la poética que da el lugar y volver a leer a Gastón Bachelard, ¿no? Sí, sí, importantísimo para los estudiantes de arquitectura. Entonces, yo simplemente encantado y muy rico, como decía al principio, ¿no? Yo me muevo, yo soy más intuitivo que racional, eso sí siempre, y creo que el hombre es eso, ¿no? El hombre primero intuye y luego comprueba a través de la razón y de la lógica esas intuiciones, ¿no? Sí. Por Así es. eso hay trabajos muy valiosos y creo que, bueno, a ustedes les toca recoger todas esas enseñanzas que nosotros recibimos de nuestros maestros y que a través de la nacional, pues la hicimos partícipe también a las nuevas generaciones, ¿no, Marco? Sí, sí, sí. Sí, Enrique. Entonces, muy complacido de estar con ustedes esta noche. No, profesor, muchas gracias a usted por la compañía y por los comentarios. Y sí, yo creo que en última la investigación termina generando básicamente dos escenarios. Uno, para seguir profundizando, ¿cierto? Como usted decía, y seguir trabajando y seguir estudiando la vivienda cartagenera para seguir identificando y formulando estos patrones que la cualifican especialmente. Y otro escenario que también puede ser precisamente la puesta en práctica, ¿no? digamos, estos patrones que ya se han identificado para ver precisamente cuáles pueden ser esos resultados, ¿sí? Formales y espaciales que se pueden dar ya con todos estos elementos que cualifican precisamente la vivienda cartagenera. Sí, yo no sé, Fabricio, perdona que te interrumpa. Acabo de venir de Villa de Leyva en este puente pasado y estaba recordando cuando hablabas tú del patio, ¿no? El patio realmente llegó con los españoles, Sí. obviamente si lo traían debajo del brazo con la carta de Indias y una espada y una cruz. Tal cual. Y con esos símbolos, pues diseñaron todo. Manizales con su geografía, en fin. Entonces el damero, el patio, es como un patrón que además viene de los árabes, ¿no? Sí. Claro. El patio entra a España por los árabes y de allí es donde, y por Andalucía y los alarifes, construyeron Cartagena fue de memoria, ¿no? De esos patrones. Así es. El que primero llega y hace planos, ¿quién es? Antonelli con la casa de la Inquisición, tal vez. Sí, así es. Era ingeniero, ¿no? Sí, y yo creo que esto también, y que precisamente, digamos, la construcción de la vivienda se haya dado por personas que, digamos, no eran expertos o no eran, digamos, profesionales, entiéndase, arquitectos, sino precisamente como artesanos, terminó configurando una condición muy característica de la vivienda, y es que la vivienda nunca se construyó, ¿cierto?, desde plano, sino que se construyó desde la experiencia, y en ese sentido se construyó fue precisamente desde la espacialidad, ¿sí? Lo que reinterpretaban y básicamente y teniendo, digamos, trayendo un poco a colación estos temas ya muy particulares de la maestría, es una vivienda que se pensó completamente desde metros cúbicos y no metros cuadrados, y ha sido precisamente por ese tema
de que fue una reinterpretación básicamente de lo que pues estas personas, digamos, habían vivido en el lugar de origen, ¿sí? Fabricio, déjame con eso que estás diciendo complementarlo con una pregunta que nos ha hecho Tomás Andrade y dice lo siguiente: ¿cuáles considera que pueden ser las causas de las diferencias entre esta tipología tradicional de la vivienda en Cartagena y las tipologías que se presentan en otros lugares de la ciudad? Esa es una pregunta. La segunda que él hace es la siguiente. Y en ese sentido, ¿cuáles son los patrones que se han perdido en nuestras viviendas? Dice Tomás, ¿qué le podrías responder? Bueno, en primer lugar, las diferencias obviamente yo creo que son precisamente y se han dado en esta reinterpretación que se ha hecho de esas cualidades espaciales que pues además tenemos que decir que el tema de la reinterpretación pues no siempre ha sido exitoso. Casi que podríamos decir que han ido como desfigurando ciertos patrones muy característicos, pero independientemente de eso, yo sí siento y sobre todo, y creo que se siente aún más en los barrios populares, ciertas características y ciertos de esos patrones, y con eso trato de responder eh, eh, la segunda pregunta, más de entender cuáles se han perdido, sino todavía cuáles se conservan, y son precisamente estos que digamos realzan esta condición o esta relación con el espacio exterior. Y en ese sentido, pues el mismo patio como configurador de estas diferentes tipologías, la terraza, ¿cierto? Como este espacio de transición, pero que pues además termina siendo un elemento muy importante dentro de la conformación de lo que es eso que les hablaba, la vida de barrio, que pues tiene unas condiciones muy características por ese mismo formas de habitar y formas de ser cartagenero que tiene que ver con ese estar afuera todo el tiempo, y en ese sentido el estar afuera casi te vuelve a la gente de una familia, de un barrio o de una calle como una familia, ¿no? Así que estos espacios de terraza lo que terminan es configurando y determinando esos elementos que pues terminan cualificando además las condiciones ya urbanas de estos elementos. Yo sí siento que se han perdido muchos patrones, pero más de que se hayan perdido, yo creo es que no se están aprovechando, y eso parte de obviamente esta problemática de la cual hablaba o iniciaba, y pues evidentemente es una presión muy grande del sector inmobiliario, en donde pues el tener o el llegar a una solución que pues básicamente se ha vuelto genérica para todas las ciudades, pues básicamente ha ido desapareciendo y desvaneciendo los patrones propios, no solo de la ciudad cartagenera, sino los patrones de las diferentes ciudades en donde se dan los proyectos de vivienda. Si bien esto está aterrizado, como lo decía, a una realidad muy propia y que parte de una experiencia, pues no se puede negar que pues es una problemática que va más allá de Cartagena, y pues que es un poco generalizada en el país, ¿cierto? Con esta vivienda genérica que pues no está respondiendo, como decía, ni a las condiciones climáticas ni a los modos de habitar de las personas que los habitan. Es precisamente en este olvido, ¿cierto?, de estos modos de habitar y de ese entendimiento del clima y de la geografía, en donde pues se han ido perdiendo esos patrones que cualifican la espacialidad de la vivienda. Gracias, Fabricio. Ya como nos estamos pasando el tiempo, entonces vamos a darle la palabra a María José para, con la pregunta de María José, terminar nuestra charla del día. María José, tienes la palabra. Muchas gracias, maestro Marco, y a Fabricio. Se me hace una presentación de un proyecto de tesis muy sugerente, tan sugerente que a mí me suscita, digamos, más que unas preguntas para respuesta en esta charla, son unas preguntas personales, como por ejemplo, ¿qué tal si empezamos a identificar estos patrones de la vivienda cartagenera en otras geografías, digamos acá en Bogotá, tal vez no para producir sombra, sino para cubrirnos de la lluvia, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ahí, en esa misma línea,
yo creería que cada geografía va a empezar a sacar unos patrones que responden a las mismas necesidades de cada uno de los lugares, ¿cierto? Entonces, digamos, algunos patrones salen de Cartagena, otros de Tunja, bueno, lo que habías dicho. También me preguntaba cómo podríamos llegar a utilizar estos patrones en altura sin que se pierda la calidad de estos patrones que se tienen en vivienda a nivel 0,0, porque habrían cambios, ¿cierto? Habrán cambios. Entonces, al ser vivienda en altura, entonces también, digamos que hay unas características que veo tremendamente valiosas, como por ejemplo, lo que yo veo en estos patrones es que, un ejemplo, lo que nosotros trabajamos en fachada, ¿cierto? Que es una ventana, una puerta. Esta fachada empieza a tomar lugar o espacio o cuerpo en la planta cuando la volvemos un nicho en donde habitar o cómo resguardarme de que me estén viendo chismosear a los vecinos, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que estos patrones me permiten justaponer, tejer, entrelazar lo que es la fachada, la planta, la cubierta, y aquí se genera una riqueza espacial, ¿sí? A diferencia de no manejar, digamos, un sistema de patrones. Esta es una potencialidad muy grande que le veo digamos, a los patrones que sacó Fabricio en su tesis, y también me parece muy importante lo que decían sobre el bohío, ¿cierto? Porque entonces lo que me indica es que la poética del lugar, digamos, no sé cómo llamarlo, que no sea de una manera, digamos, displiciente, pero es como que la arquitectura étnica, o sea, la arquitectura étnica hecha por las comunidades, lo que me da son respuestas a las necesidades del lugar. Y allí es donde se empiezan a ver como digamos, los elementos ricos que me podrían potencializar la poética del lugar. Y es precisamente en estas comunidades, como le dijéramos, las que nombraste, que son los de los barrios populares, los que aún, es decir, no se han dejado permear de, digamos, la racionalidad pura, sino que simplemente como que aún funcionan digamos, de una manera más intuitiva con el lugar. Y ya como para terminar, una de las conclusiones que se me hace tremendamente valiosa, pues toda la charla fue muy, muy sugerente, muy valiosa, y que me hace, digamos, también preguntarme si la arquitectura moldea la conducta del ser humano, porque tú dijiste en una de las últimas de las conclusiones de la tesis que la espacialidad de la vivienda cartagenera es la segunda conclusión. La espacialidad de la vivienda cartagenera, qué pena, no sé si podrías como compartir ahí. Se cualifica a partir de su relación con el exterior, que va de la mano precisamente con los modos de habitar. Exacto, se cualifica con el exterior de la vivienda, pero una pregunta es, ¿será que esa cualificación de la vivienda con el exterior no me genera una conducta de compartir con los otros, de que mi familia ya no sea una familia nuclear, sino extendida con mis vecinos, ¿cierto? Y en esa medida yo podría concluir que la arquitectura moldea la conducta humana, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Pues es tremendamente rica esta charla, y les agradezco a la maestría, al maestro Marco, a Fabricio y pues a todos por habernos compartido esta charla tan enriquecedora. Fabricio, entonces espérate que estoy tratando de terminar, pero aparecen las preguntas porque lo que hiciste, como dice María José, fue muy sugerente. Entonces voy a leer esta última.
Es correcto, los patrones devienen propios de culturas y regiones. Aún así, hay elementos comunes a todos: patios, balcones, corredores, celosías, aulas, porches. En ese sentido, ¿cuál sería el patrón diferenciador de la arquitectura doméstica en Cartagena? Y entonces, con tu respuesta, ya finalizamos. Te espero. Yo creo que más allá de que sea un patrón específico, y vuelvo, insisto, y aprovecho ese último comentario que de hecho estaba hablando María José, es precisamente la respuesta o la forma en cómo nosotros nos apropiamos de esos patrones de los modos de habitar. Creo que es precisamente en esa relación con estos patrones identificados que como bien dice, no sé quién hizo la pregunta, pueden ser muy comunes, ¿cierto?, a diferentes geografías. Es precisamente la forma en cómo nos relacionamos con ellos desde nuestra cultura la que va a ir caracterizando precisamente esas condiciones que dan respuesta, además, a unas características muy propias de los lugares en donde se dan, ¿sí? Creo que aquí el elemento diferenciador, y traté, y por eso fui tan insistente con ese concepto tan particular, es los modos de habitar, y son los modos de habitar precisamente los que se deben tener en cuenta para, por un lado, definir y identificar cuáles son estos patrones ya y cómo responden a unas características muy particulares de los habitantes en una geografía específica. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto Fabricio. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos en nombre de la Maestría de Arquitectura de la Vivienda de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, y los invitamos para nuestra próxima charla, que se va a llevar a cabo el día 16 de noviembre, sobre el edificio Campo David, que fue invadido en Caracas y por la gente, y que lo va a dar el arquitecto Alfredo Brulenbar, y que nos va a contar, y que además fue ganador de la Bienal de Venecia del 2012. Así que para todos y para todas, muchas gracias, Fabricio, muchas gracias a todos, muchas Marco, gracias por la invitación, por el espacio y por la oportunidad. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches. Felicidades. Lo mismo. Gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Buenas noches. Chao. Muchas gracias.